Solo por una bolsa de arroz integral, una abuela cruel vendió a su nuera y a su nieta de 10 años. ¿A quién se las vendió? Al hombre que vivía en la montaña del viento negro. Decían que podía despedazar vivos a tigres y leopardos, un cazador maldito que comía carne cruda y bebía sangre. Todos pensaron que aquella viuda y su hija habían caído en manos de un asesino y que jamás volverían a ver la luz. Madre e hija no sobrevivirán este invierno, murmuraban los aldeanos. Si no morían a golpes, acabarían devoradas por las bestias del bosque. Pero los años pasaron y cuando el pueblo volvió a verlas, la escena era tan increíblemente feliz que ni el pintor más valiente se habría atrevido a imaginarla. El temido cazador, aquel hombre al que llamaban monstruo, las trataba con una ternura que rozaba el cielo. ¿Qué secreto escondía todo eso? ¿Quién era en realidad ese espíritu maligno del que todos hablaban? Esta historia empieza en aquel invierno nevado. La madre de Nanan se llamaba Julian, una mujer desafortunada que, tras casarse con un hombre de la familia Lee, apenas conoció unos pocos días de paz antes de quedarse viuda. Su suegra la despreciaba por no haberle dado un hijo varón y la trataba como una espina clavada en el corazón. Los recuerdos de Nanan eran todos grises: la casa, las paredes cubiertas de periódicos ennegrecidos por el humo, el cielo siempre nublado, la comida insípida y pálida. Hasta las gachas del cuenco parecían reflejar la tristeza de su vida. Las manos de Julian estaban siempre rojas, hinchadas y agrietadas como dos bollos al vapor mal fermentados. En invierno, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, remendaba y lavaba ropa para otros. Sus dedos se movían con rapidez como mariposas entre flores, aunque el agua del pozo le abría heridas que sangraban lentamente. Por las noches, Nanan se despertaba y la veía soplando aire blanco, frotándose las manos mientras ocultaba las lágrimas. Pero lo peor era el hambre. Sentía como si un pequeño ratón le royera el estómago, haciéndola retorcerse sin poder dormir. Recordaba el día en que un vecino cocía batatas. El aroma dulce llenó su casa y ella, salivando, miró a su madre con esperanza. Los ojos de Julian se humedecieron. La abrazó y, con voz ronca, le susurró: «Querida mía, espera hasta el año que viene, cuando cosechen las batatas. Te cocinaré una olla grande», pero ambas sabían que no tenían tierras. La abuela, ciega al sufrimiento de su nuera, se pasaba los días sentada en el ken, vigilando cada grano de arroz, cada trozo de leña, cada moneda que Julian ganaba. Si la madre escondía una sola moneda, la vieja montaba en cólera. Una vez, Julian guardó en secreto una para comprarle a su hija un pedacito de azúcar de Malta. Cuando la abuela lo descubrió, le gritó delante de todos los vecinos, llamándola traidora y maldita. Nanan se escondió detrás de la puerta, temblando como una hoja bajo la lluvia, mientras los ojos de su abuela parecían más feroces que los de un lobo en invierno. Así eran las suegras malvadas de las que hablaban las leyendas, un símbolo del peso insoportable que debían soportar las mujeres, sobre todo las viudas sin apoyo. Y por si fuera poco, la hambruna empeoró. El tarro de arroz quedó vacío. La vieja pasó 3 días sin hablar, observando a Julian y a Nanan con sus ojos turbios, hasta que una sombra oscura apareció frente a la puerta. Llevaba un abrigo de piel, desprendía olor a sangre y agujas de pino, y una cicatriz, larga como un 100 pies, se extendía sobre su mejilla. Sin decir palabra, arrojó al suelo un pesado saco, del que se derramó arroz integral, brillante como oro en la penumbra. Los ojos de la abuela se iluminaron. Bajó del ken con agilidad, sonrió servilmente y exclamó: «Hermano de la montaña negra, qué honor tenerte aquí. Ven, siéntate». El hombre no respondió. Su mirada, profunda e inmóvil como un estanque antiguo, se detuvo en Julian. Ella se puso pálida y, por instinto, colocó a Nanan detrás de su cuerpo tembloroso. «Mamá, ¿qué?», alcanzó a decir la niña. «Cállate», gritó la abuela, y con una sonrisa fingida, empujó a Julian hacia el visitante. «Aquí la tienes, es joven y fuerte. Desde hoy será tuya». Las lágrimas de Julian rodaron como cuentas rotas. Se mordió los labios para no gritar, mientras su hija, abrazada a sus piernas, lloraba sin entender nada. «No, no me iré», sollozaba Nanan.
No depende de ti, gruñó la abuela, torciéndole los dedos. Eres una carga, y esta bolsa de arroz es más de lo que mereces. El cazador cejía en silencio. Avanzó, alzó a madre e hija como si fueran dos gallinas y se marchó sin mirar atrás. Detrás de él, la abuela cerró la puerta con un golpe seco. Dentro quedaba el arroz que garantizaba su vida. Fuera, la oscuridad y el miedo. El camino a la montaña del viento negro era más duro de lo que Nanan imaginaba. La nieve les llegaba a las rodillas. El cazador iba adelante, su espalda ancha como un muro que las protegía de la ventisca. Caminaba despacio pero firme, dejando huellas profundas. La niña, guiada por su madre, caía una y otra vez. Cada lágrima que derramaba se congelaba en sus pestañas. El hombre se detenía cada cierto tiempo, giraba la cabeza para asegurarse de que seguían en pie, sin decir nada, esperaba. A ojos de Nanan era un hombre tan frío como la montaña. Cuando por fin llegaron, el cielo ya estaba oscuro. Frente a ellas se alzaba una casa de madera solitaria, olvidada por el mundo. No salía humo de la chimenea. Todo parecía helado. Dentro apenas había un granquén, una mesa y unos bancos, pero estaba limpio, pulido, ordenado. El cazador encendió el fuego con manos hábiles. Las llamas iluminaron la estancia y poco a poco el calor la llenó de vida. Aquella fue la noche más larga en la vida de Nanan. Ella y su madre se acurrucaron en una esquina, envueltas en una colcha que olía a piel. El viento aullaba afuera y los gritos de las bestias resonaban a lo lejos. Nanan, temblando, se aferró a su madre y observó al hombre dormido al otro lado del Ken. A la luz del fuego, su figura parecía gigantesca, casi monstruosa. Creyó que el verdadero infierno acababa de empezar. Pero con el paso de los días, las palizas y los gritos que tanto temía nunca llegaron. El cazador de la montaña negra era un hombre callado que apenas decía 3 frases al día. Cada amanecer salía con su arco y su cuchillo a cazar en las montañas, y el silencio de su casa se llenaba de una paz que Nanan no había conocido jamás. No volvió hasta que oscureció. Al regresar, dejó la presa junto a la puerta, afiló su cuchillo y comenzó a curtir las pieles. Julian asumió en silencio todas las tareas de la casa. Cocinaba, lavaba la ropa y mantenía la cabaña impecable. Entre ella y Eisan casi no había palabras. Eran como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Nanan le temía, siempre se mantenía alejada, aunque no podía evitar observarlo en secreto, con ojos curiosos y vigilantes. El verdadero cambio comenzó con una espina. Aquel día, la niña jugaba afuera y, sin querer, pisó una espina afilada. El dolor la hizo llorar y aunque su madre intentó sacarla con una aguja durante mucho rato, no solo no lo logró, sino que la herida se inflamó y empezó a supurar. Al caer la tarde, Eisan vio a Nanan cojeando. Frunció el ceño, dejó lo que tenía entre manos y se acercó. La niña, asustada, retrocedió pensando que iba a golpearla. Pero el hombre simplemente se agachó y, con sus grandes manos callosas, levantó con cuidado su pie. Sus movimientos eran tan suaves que contrastaban por completo con su aspecto tosco. A la luz del fuego, examinó la herida, sacó un cuchillo de su cinturón y dijo en voz baja: «No tengas miedo». Era la primera vez que le hablaba directamente. Su voz, grave y algo ronca, transmitía una inesperada sensación de seguridad. Calentó la hoja al fuego y, con un gesto rápido, hizo un leve corte. Nanan solo sintió un cosquilleo. La espina salió por completo. Luego, Eisan sacó unas hierbas verdes de una bolsa, las masticó y las aplicó sobre la herida. Un frescor agradable alivió al instante el ardor. Desde ese día, el miedo que Nanan le tenía empezó a disiparse. Después, los encuentros se volvieron más cotidianos. Una tarde, Eisan trajo una liebre gorda. Julian cocinó un gran guiso cuyo aroma llenó la cabaña. Durante la cena, le ofreció a Eisan el trozo más grande, y el otro se lo dio a su hija. Él comía en silencio, observando a la niña que devoraba la carne con alegría. Cuando Nanan miró con deseo el último trozo del guiso, Eisan tomó la pata intacta de su cuenco y la colocó en el de ella.
Julián, sorprendida, quiso decir algo, pero él murmuró sin levantar la cabeza. No tengo hambre. Otro día, Nanan observó con envidia cómo los niños de las montañas jugaban con sus juguetes de madera. Ella, sola, intentó moldear figuras de barro, pero todas le salían torcidas. Esa noche vio a Isan junto al fuego, tallando en silencio un trozo de madera. Su expresión era concentrada, casi terca, como si luchara con la pieza. A la mañana siguiente, al despertar, Nanan encontró sobre su almohada una pequeña muñeca de madera, tosca, con el rostro torcido, pero claramente era una niña con 2 trenzas. La abrazó con fuerza, sintiendo una calidez desconocida. Corrió hacia el cazador y, mirándolo con sus grandes ojos, le dedicó su primera sonrisa. Isan se quedó perplejo. La cicatriz de su rostro pareció suavizarse. Giró la cabeza con timidez, pero en las comisuras de sus labios apareció una leve sonrisa. Lo que realmente unió a esa familia fue un lobo. Una noche ventosa y nevada, un animal hambriento irrumpió en su gallinero. Los gritos de las aves despertaron a todos. Isan tomó su machete y salió corriendo. Julián y Nanan miraban desde la rendija de la puerta, con el corazón encogido. A la luz de la luna, sobre la nieve, un hombre y un lobo luchaban cuerpo a cuerpo. El animal le dejó una profunda herida en el brazo, y la sangre tiñó de rojo la piel del cazador. Isan rugió con todas sus fuerzas y hundió el machete en el cuello del lobo. Cuando regresó a la cabaña, estaba cubierto de sangre y agotamiento. Julián, al ver la herida, no pudo contener las lágrimas. Sin decir una palabra, buscó un trozo limpio de tela, hirvió agua y por primera vez lo hizo sentarse. Tomó su mano y limpió con cuidado la herida. Luego la vendó con tiras de tela, una sobre otra, bajo la luz temblorosa del fuego. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Isan ya no había frialdad, sino una ternura inconsciente. En los de Julián, el miedo se había transformado en preocupación y gratitud. Aquella casa, comprada con una bolsa de arroz, empezó a llenarse de verdadera calidez. Desde entonces, todo cambió. Nanan comenzó a llamarlo papá. La primera vez que lo hizo, él estaba cortando leña. Al oír esas 2 palabras, el hacha cayó al suelo con un sonido metálico. Aquel hombre, acostumbrado a convivir con tigres y lobos, tenía los ojos rojos. Se agachó, acarició la cabeza de la niña con sus manos ásperas y soltó un gruñido leve, más parecido a un sollozo. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Julián, tan cálida como el sol de invierno, derritiendo los años de tristeza que cargaba. Ella remendaba su ropa rota con puntadas finas. Cuando él volvía de cazar, le ofrecía una sopa de jengibre humeante y tarareaba viejas canciones que solía cantar antes de casarse. Su voz clara resonaba por el valle y aquella cabaña dejó de ser solo un refugio contra el frío. Se convirtió en un verdadero hogar. El padre comenzó a enseñarle a Nanan los secretos de la montaña, cómo distinguir los hongos venenosos de los comestibles, cómo predecir el clima por el canto de los pájaros, cómo usar una onda para cazar aves pequeñas. Nanan ya no era la niña tímida de antes. Su rostro se sonrojaba con la brisa, sus ojos brillaban como estrellas reflejadas en el arroyo. Seguía a su padre entre los árboles como un pequeño ciervo alegre. Cuando el invierno cerraba los caminos, los 3 se sentaban junto al fuego. La madre cosía suelas de zapatos, el padre tejía sandalias de paja y Nanan descansaba sobre sus rodillas, escuchando historias de la montaña. No eran relatos heroicos, sino simples recuerdos sobre osos ciegos y huellas de jabalíes. Sin embargo, su voz profunda sonaba más hermosa que cualquier cuento del mundo. La luz del fuego iluminaba sus rostros con un resplandor cálido y sereno. Fuera, el viento aullaba. Dentro, la casa rebosaba paz. Nanan se acurrucaba contra el pecho ancho de su padre, respirando el aroma de las agujas de pino. Pensó, este es el olor del hogar. Años después, un aldeano que se internó en la montaña encontró aquella casa de madera. Vio al legendario cazador malvado levantando a una niña en brazos y haciéndola reír, mientras una mujer cosía cerca, sonriendo feliz. La escena era más cálida que las celebraciones de Año Nuevo. Cuando la noticia llegó al pueblo, todos quedaron atónitos.
La abuela, al oírlo, golpeó el Ken y maldijo a Julián, llamándola ingrata por no volver jamás a ayudarla. Pero las miradas de los aldeanos ya habían cambiado. Solo le quedaban desprecio y burla. Como dice el refrán, no se puede juzgar un libro por su portada. ¿Quién habría pensado que el cazador temido por todos tenía el corazón más bondadoso? Su cicatriz no provenía de una pelea con un oso, sino de haber salvado a un niño que cayó en una trampa. No era malo, solo era un hombre torpe para hablar, alguien que no sabía cómo convivir con los demás. La gente, ciega por el prejuicio, lo pintó con colmillos y rostro de monstruo. En cambio, la abuela, que compartía su sangre, tenía el corazón más frío que la piedra en invierno, por unos pocos tatones de arroz. Fue capaz de vender a su propia carne y sangre. En este mundo, lo que realmente importa no es el rostro ni la sangre, sino el corazón. Cuando el corazón está caliente, hasta una casa de piedra puede convertirse en un hogar cálido. Pero cuando el corazón está helado, incluso un palacio es solo una jaula vacía. Nana ni su madre fueron desafortunadas, sí, pero también afortunadas porque en la desesperación conocieron a un hombre dispuesto a dedicar su vida entera a darles calor. Un hombre que se convirtió en su refugio y en su luz durante la noche nevada. Gracias por escuchar. Que en el resto de tu vida siempre tengas un sol cálido en invierno y una luz brillante en la oscuridad. Que todo lo que encuentres sea bondad.